En el corazón del medio oeste estadounidense, donde las carreteras parecen no tener fin y los campos de maíz se pierden en el horizonte, existió una historia tan perturbadora que marcó para siempre el concepto del horror. Una historia que comenzó en una pequeña granja de Wisconsin, lejos de los reflectores de Hollywood, pero que terminaría inspirando una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Su protagonista no fue un monstruo ficticio, fue un hombre real. Su nombre, Edward Theodore Hein. Ed Hein nació el 27 de agosto de 1906, en La Crosse, Wisconsin. Desde el principio, su vida estuvo rodeada de sombras. Su padre, George Hein, era un alcohólico violento que fracasó en todos sus intentos por mantener a su familia. Su madre, Augusta, era una mujer devota, fanática religiosa, que predicaba el castigo eterno y el odio hacia el pecado. Consideraba que el mundo estaba corrompido, especialmente por las mujeres, a quienes veía como seres impuros y tentaciones del demonio. Augusta educó a sus hijos bajo el miedo. Les prohibió acercarse a otros niños, los mantuvo aislados en la granja y los obligó a leer la Biblia todos los días, enfocándose en los pasajes más oscuros y castigadores del Antiguo Testamento. Desde pequeño, Ed desarrolló una dependencia absoluta hacia su madre. La amaba con devoción ciega, y creció creyendo que todo lo que ella decía era verdad. En su mente, el mundo exterior era malvado, y su madre era su única salvación. A medida que pasaban los años, la familia Hein se hundía más en la soledad. Cuando Ed era adolescente, su padre murió por causa del alcoholismo. Poco después, su hermano Henry comenzó a cuestionar las ideas de su madre y la obsesión de Ed hacia ella. Pero en 1944, durante un incendio en los campos de la granja, Henry murió en circunstancias misteriosas. Ed aseguró que fue un accidente, pero cuando los bomberos encontraron el cuerpo, notaron marcas extrañas en su cabeza. No hubo investigación. En el pueblo, el tema se desvaneció rápidamente. Con la muerte de su hermano, Ed quedó solo con Augusta. Pero en 1945, ella sufrió un derrame cerebral y murió. Para Ed, aquello fue como arrancarle el alma. Sin su madre, el mundo perdió sentido. Visitaba su habitación constantemente, hablándole al aire, manteniendo todo intacto, como si esperara que volviera. Fue entonces cuando la oscuridad dentro de él comenzó a crecer. Sin rumbo y completamente solo, Ed empezó a leer sobre anatomía, experimentos nazis y prácticas de momificación. Sus noches se llenaron de voces, y su mente comenzó a confundir la realidad con sus fantasías. Fue en ese estado de aislamiento cuando empezó a visitar los cementerios de Plainfield, un pequeño pueblo de apenas 700 habitantes. Con una linterna y una pala, Ed desenterraba cadáveres de mujeres que le recordaban a su madre. Las llevaba a su casa y las usaba para mantenerla viva a través de la piel, los órganos y los huesos. Durante años, nadie sospechó nada. Los vecinos lo conocían como un hombre raro pero amable, que ayudaba a reparar techos, cuidaba niños y hacía trabajos ocasionales. Siempre solitario, siempre con una sonrisa tímida. Nadie imaginaba el infierno que se ocultaba dentro de su granja. El 16 de noviembre de 1957, el horror finalmente salió a la luz. Venice Borden, dueña de una ferretería local, desapareció sin dejar rastro. Su hijo, que trabajaba como ayudante del sheriff, notó que el último recibo en la caja registradora pertenecía a Ed Hein. La policía fue hasta su granja. Lo que encontraron allí marcaría un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Dentro del cobertizo, colgaba el cuerpo de Venice Borden, decapitada y abierta desde el cuello hasta el vientre, como un animal cazado. Su cadáver estaba vacío por dentro. En la casa, el aire era espeso, podrido, saturado del olor a muerte. Los oficiales comenzaron a revisar cada habitación, y lo que hallaron desafió toda lógica. En la cocina, un tazón hecho con un cráneo humano. En el salón, sillas tapizadas con piel. En una bolsa, una colección de rostros humanos cuidadosamente cortados, algunos aún con el cabello. En un cajón, una caja con narices. En otro, un cinturón confeccionado con pezones. En un rincón oscuro, un traje completo hecho de piel femenina, cosido con precisión enferma.
Cada objeto contaba una historia. Cada pieza era parte de una colección grotesca, una mezcla de devoción, locura y pérdida. Ed confesó que había exhumado cadáveres de cementerios cercanos, los desmembraba y los usaba para crear una figura de su madre. Dijo que, cuando vestía el traje hecho con piel humana, sentía que se convertía en ella, que su madre estaba dentro de él otra vez. Durante los interrogatorios, Ed hablaba con calma. Sonreía. No comprendía el horror de sus actos. Admitió haber matado a Venice Borden, y también a Mary Hogan, una camarera desaparecida 3 años antes. La cabeza de Mary fue encontrada en su casa. Cuando los oficiales le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente respondió, «Ella me recordaba a mamá». El juicio fue breve. Los médicos concluyeron que Ed Gein sufría esquizofrenia paranoide severa, con delirios y psicosis. Fue declarado mentalmente incompetente y enviado al Hospital Central del Estado de Wisconsin, donde pasó el resto de su vida. Allí se convirtió en un paciente dócil, tranquilo, que tejía canastas, leía la Biblia y conversaba sobre temas cotidianos, como si los horrores de su pasado nunca hubieran existido. La noticia de sus crímenes conmocionó a todo el país. Los periódicos describían su granja como la casa del terror. Los curiosos llegaron desde todos los rincones de Estados Unidos, queriendo ver el lugar donde se había materializado la locura. La casa de los Gein fue puesta en subasta, pero antes de ser vendida, ardió en llamas. Nadie fue acusado del incendio. Muchos en el pueblo dijeron que fue mejor así, que el terreno debía purificarse con fuego. Ed Gein murió en 1984, a los 77 años, por cáncer respiratorio. Fue enterrado junto a su madre, en el mismo cementerio del que había robado cadáveres durante años. Su lápida fue robada en varias ocasiones por fanáticos del horror, hasta que las autoridades decidieron retirarla definitivamente. Pero la historia de Ed Gein nunca se apagó. Su legado se extendió más allá de los muros del hospital psiquiátrico y las fronteras de Wisconsin. Inspiró a escritores, directores y artistas. De su locura nacieron personajes como Norman Bates en Psycho, Buffalo Bill en El silencio de los inocentes y Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre. Cada uno de ellos, un reflejo distinto del horror que vivió dentro de aquel hombre. Sin embargo, a diferencia del cine, la verdadera historia no tenía persecuciones ni motosierras. Solo un silencio prolongado, una granja en ruinas, y un hombre solitario que no podía aceptar la muerte de su madre. Lo que lo convirtió en un monstruo no fue una posesión ni un demonio. Fue la soledad, el aislamiento, la represión de una mente enferma y un corazón destruido por la culpa y la dependencia. Hoy, el terreno donde alguna vez se alzó la granja de Ed Gein sigue vacío. El viento sopla sobre el lugar, arrastrando recuerdos que muchos prefieren olvidar. Algunos habitantes de Plainfield aseguran que por las noches se escucha el crujido de una puerta oxidada, o el eco de pasos sobre la madera que ya no existe. Tal vez sea el viento. O tal vez, el alma de un hombre que nunca pudo escapar de su propia oscuridad. La historia real detrás de The Texas Chainsaw Massacre no ocurrió en Texas. Ocurrió en Wisconsin. No fue un grupo de jóvenes perseguidos por un asesino, sino una mente enferma que rompió las barreras entre la vida y la muerte. Una historia que nos recuerda que los monstruos más terribles no siempre vienen de la ficción. A veces, viven entre nosotros, ocultos tras rostros amables, esperando en silencio el momento en que la locura los consuma por completo. Y esa es la verdadera masacre que dio origen a una leyenda. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto ayuda mucho a mi canal. Mundo Enigma te lo agradece.